Passio Domini nostri Jesu Christe, secundum Matteo. Vamos, jóvenes. Bueno, pues mi mujer es que entra al servicio. Sí. Así que entrar una señora y esa es. Muy bien, muy Pues bien. mire, en el encuentro de este año pasado le traigo aquí una muchas foto de gracias, recuerdo. muchas gracias. Aquí estamos los dos y aquí Sí. usted cuando estaba. Explicándole a... Explicándolo, sí. Muy bien, estupendo. Así que, hombre, no, Hombre, es indudable. muy bueno. Ahí desde luego Muy bien, también muy de bien. esta grabación también le mandaré una copia. Estupendo, Porque la muchas tengo gracias, usted, muchas sí, gracias. eso es indudable. Estupendo, Porque es que, muy bien. que esto desde luego es que es admirable, ¿Qué ¿no? tal el viaje? ¿Qué tal? Fantástico, muy bien. Muy bien. Eso, muy bien. ahí desde luego lo que pasa es eso, que es algo que no tiene, es que usted ha tenido la suerte de vivir un momento tan increíble cuando nos enteramos que lo que parece mentira es que no tenga esto una difusión grande y es que Olivenza sea un pueblo turístico como se ha hecho Fátima, como se ha hecho Lourdes, como se ha hecho Ana María. Eso, que esto desde luego divulgarlo sería magnífico y por el bien del pueblo y por el bien de nuestra religión, Poquito a que es lo poco que creemos. se va divulgando, aunque San Juan Macías era muy sencillo y no quería mucha divulgación y sí, igual poco o menos. Claro, Porque sí, aquí, sí. por ejemplo, no se ha hecho ninguna ermita ni nada de esto. Lo único que existe es la auténtica cocina capilla donde se realizó el milagro. Eso sí, Claro. sí existe. Sí. Pero es que eso, que en nuestra ¿Quiénes religión... ¿Habían venido ya todos? No, yo soy el único. El único que había El venido único. usted. Pues muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a verlo, ¿eh? Sí, ahora vamos a ver. Bueno, pues nada, usted. Vamos a pasar. Pase primero. Sí, con permiso. Claro. Esta casa era de un farmacéutico bastante... Y entonces, pues, esto se sirvió primeramente para el colegio, y después para las aulas de catequesis, para las aulas de confirmación, de cáritas, de todas esas cosas. Todas las cocinas, que era donde vivía el párroco, estaba en la parte principal. Esta era la parte principal. Y aquí el párroco tenía un colegio, una instalación. El párroco era David Zambrano, llegó aquí en el año 45 y entonces pues aquí fundó también las escalas de Inmaculada en Ribera del Premio. Yo estuve en Ribera del Premio, un pueblo pequeño de aquí de Extremadura. Y de ahí pues pasó a otros pueblitos pequeños y de otro pueblo pequeño vino aquí a vivir en el año 45. La salida de sacerdote fue primeramente en Ribera del Premio, que es de donde es el santo San Juan Macías. Es natural. Sí. Entonces nosotros vamos ahora a subir a la cocina, que principalmente allí descrito ya detalladamente todo. Voy a hacer una pausa y voy a ir. Deja de ser, esta última anécdota, pues no deja de ser interesante, Sí. de cómo vienen dos periodistas Sí. y empiezan a mofarse Sí. y al final, después de No, su a los cosa, 2 o 3 días a los 2 o 3 días llamaron vuelven. al párroco y sí, Llamaron sí. al párroco y Sí. quisieron confesarse aquí. Bueno, Es una cosa- pues antes de entrar, le hago una poquita de introducción. Vamos a entrar nada menos y nada más que en un sitio sagrado, porque aquí, por medio de San Juan de Dios, se manifestó el Señor en favor de los pobres, para los pobres y por los pobres.
Entonces, don Luis Zambrano, el párroco que le he contado, vino de Ribera del Freno y vio que en Olivenza había muchas necesidades, mucha hambre y todo lo demás. Y entonces, pues lo primero que hizo en el año 45 fue buscar a los niños más pobres que había aquí en Olivenza, para darles de comer y cultura general. Lo principal, sumar, estar, comunicar, leer un poquitito, algo de historia, pues. Y entonces, pues él abrió las puertas de su casa y aquí tenía a diario comiendo 50 niños y dándoles cultura general. Yo tenía 15 años y lo fuimos a esperar cuando llegó aquí en el año 45, unos cuantos de chicos, conjuntamente conmigo. Entonces a mí, después de estar hablando con él un rato de más y traer aquí a los niños para comer, me dijo que si quería hacerme cargo de los niños, que me viniera con él. Entonces yo hablé con mis padres, tenía 15 años, le dije, esto me ha pedido don Luis Zambrano, nuevo cura que ha venido a Olivenza. Y dice, si me dejáis ir, dice, sí, sí. Y entonces pues aquí empezamos a cuidar a estos niños más pobres, que no tenían que comer, porque el milagro del arroz fue el 23 de enero de 1949, o sea, después de la guerra civil, posguerra. La guerra civil nuestra fue en el año 1936, en el año 40, pero lo que había todavía después de la guerra, en el pueblo y en España entera, pues hambre. Después de una guerra lo que hay es hambre. Entonces este sacerdote abrió las puertas suyas para darle de comer a estos 60, 70, alternaban una cantidad de niños para darle de comer. Y el encargado de darle de comer y cultura general era yo. Ahora vamos a entrar a la capilla, aquí está siempre el Santísimo. Hay un pequeñito sagrario en una de las chimeneas y luego después, no fue en esa chimenea donde después el milagro, sino en una de hierro que se usaba entonces. Pasamos a un sitio muy sagrado. Ahora yo ya... O sea, a nivel mundial, tan grande como es el mundo, tanta hambre como hay en el mundo, y cómo Dios por medio de San Juan Macías vino a parar a Olivenza, a este rinconcito de Olivenza, un privilegio de los grandes. Y un privilegio de los grandes, que nosotros tengamos la suerte de conocerlo, sí. A usted. Sí. Hombre, porque desde luego es un privilegio grandísimo que dentro de unos años, por ley natural, claro, pues nos vamos a tener la suerte de tener testigos presenciales como él ahora. Tenemos, eso es algo que es un privilegio que sí que es único. Y es algo que estamos viviendo. Porque tuve la suerte de presenciarlo todo el tiempo que duró, porque como venía a darle de comer a los niños, pues tuve esa suerte. ¿Cuántos años tenía? Iba a cumplir los 18. Y ahora tengo 89. Y quedan solamente, este año pasado cuando vinimos, quedaban 3 supervivientes. 4. Una ya muy mal en una residencia. Entonces 4. Quedan 4. Quedan 4. Sí, queda una señora que es profesora, maestra de escuela, Fernanda Blasco, otra señora que es Encarnación, que vive ahí enfrente de la parroquia, y otra señora que está actualmente en una residencia, pero la pobre ya la cabeza y todo la tiene muy perdida. ¿Por qué? Atención, porque yo soy uno más, pero esto se corrió la voz por todo el pueblo y empezaron en la casa del cura, ¿qué pasa? Hay un milagro, hay un milagro, hay un milagro. Y aquí vino, no sé, no puedo decir el número exacto porque mentiría, porque no se contaba. Entonces aquí acudió toda la gente que quiso y vio el milagro toda la gente que quiso. Y comió arroz. Y comió arroz y todas esas cosas. Bueno, pasaba. Sí, claro. Por completar. Bueno, pues le sitúo primeramente. La cocina era de aquí para allá. Donde están ustedes sentados era una azotea que la techaron, pero cuando se dice misa aquí no se cabía y entonces la techaron y hicieron también capilla. Pero la cocina era desde aquí para allá. Esta es apéndica.
Pero después el milagro fue en una cocina como esta de hierro, con los anafres, que era lo que existía entonces, no había butano ni nada, en el año 49, mayormente no. Sí, los anafres, y aquí era donde se echaba el carbón, no sé si lo habéis visto vosotros, Sí. aquí era donde se echaba el carbón, aquí era donde se echaba el carbón. Dormía, además de los niños que le contaba ahí en la puerta, que tenía aquí recogidos y para darle de comer y cultura, aquí ya existía en verdad la caridad. Y dice el Evangelio, dice, allí donde está el Señor, allí donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Y aquí ya había caridad y amor. Entonces, Dolby siguió viendo que había mucha necesidad para el pueblo, que había muchas familias que no tenían de comer y que vivían mal, en la máxima pobreza. Aquí existía la casa del todo, de todos, que eran salones grandes, enormes grandes, pero las paredes separadas por telas, cartones, sin aseo, dormían en el suelo, con una manta, con cualquier cosa. O sea, muchas familias sin comer. Los niños tenían para comer todos los días porque él, don Luis Zambrano, pues hizo unos recibitos mensuales y de ahí pues comía comida para los pobres, además de muchas familias, y la Divina Providencia, que estaba todos los días al medio, tenía esos niños para comer. Pero después vio que había muchas familias sin comer y dice, pues estas familias que están sin comer, por lo menos los domingos tienen que comer, no pueden pasar hambre. Entonces, lo que hizo don Luis Zambrano, ya lo han visto ustedes ahí en el cuadro de don Luis Zambrano, ¿no? Después de salir del seminario, se vino a Ribera del Fresno, y entonces, pues, este es el párroco de don Luis Zambrano, que está ahora actualmente ya en vías de, porque ya es venerable, está en vías de beatificación ya, de ser beato. Porque para ser una persona santa hace falta 4 grados. El primero, venerable, mejor dicho, siervo. El segundo, venerable. El tercero, beato. Y el cuarto, santo. Entonces, pues, don Luis Zambrano, este sacerdote que fue cuando se realizó el milagro, pues ya es venerable. La ha declarado la Iglesia el año pasado, venerable, don Luis Zambrano. Entonces, don Luis Zambrano, como les dije anteriormente, visitó a las familias que más pudientes vivían aquí en Olivenza, para que se comprometieran a que le dieran de comer comida para los domingos para esta familia. La familia le correspondió y todos los domingos pues le traían la comida, bien arroz, bien garbanzos, bien chacina, de todo. Como eran los domingos, el 29 de enero, que fue el milagro, era domingo del 49, pues la familia que le tocaba traer los alimentos o no estaba, o se lo había salido, o se marchó, o sea, se olvidó de traer los alimentos. Y entonces, la cocinera era esta señora. Yo, gracias a Dios, tengo bastante documentación de las que tengo aquí. Vamos a ver si ya vemos lo que conté a la cocinera también, que es importante. Ya se lo a ver si está, la tenía por aquí, no sé. Es que el primer también milagro, que ha sido una mujer la que ha intervenido. Sí. Porque en general son hombres. Don Luis Zambrano, en Ribera del Fresno, fundó una institución de religiosas, las religiosas esclavas de María Inmaculada. Y la cocinera era una de las religiosas que don Luis Zambrano fundó en Ribera del Fresno, el primer pueblo donde estuvo de cura. Esta fue la señora que intervino también directamente en el milagro de Anda. Entonces, la familia le correspondieron, como les hablaba, como les dije anteriormente, para no perder el ritmo, le traían la comida. El
ustedes no la trajeron. Y Leandra, esta cocinera, pues ve a la madre del cura y le comentó: señora Josefa, hoy no hay comida para los pobres. ¿Qué hacemos para las familias pobres? Y dice: y no hay nada en la despensa. No, no, 3 puñaditos de arroz. 3 puñaditos de arroz. Y la madre de don Luis, el párroco, le dice: pues mira, Leandra, en una ollita pequeña echa esos 3 baguitos de arroz, y por lo menos para la familia que está más cerca de nosotros, esa familia tiene que comer, los otros pues nada. Entonces Leandra, en una cosa parecida a esta, similar, que no es auténtica, una cosa similar a esta, pues Leandra echó los 3 baguitos de arroz en una olla pequeñita, así como esta. Y cuando echó el arroz, dijo una frase, dice, imploró a Juan Macías, que entonces era beato, dice: ay, beato, y tus pobres sin comer. Dijo estas palabras. Sin estas palabras no hubiera habido milagro, porque imploró ella a San Juan Macías estas palabras: ay, beato, y tus pobres sin comer. Cogió y se fue a hacer sus quehaceres y volvió, hizo el arroz, echó el aceite, los sapos, las correspondientes, puso el carbón, atizándole, puso el carbón y se fue a hacer sus quehaceres. Al rato, pues volvió para ver cómo iba la cocción del arroz, y la sorpresa de ella fue que la olla pequeñita estaba a punto de rebosar, y le pareció extraño. Dice: si el arroz que yo eché a la olla era suficiente y no era para estar rebosando. Fue y salió otra vez y se lo dijo a la madre del párroco: mire usted, señora Josefa, que el arroz está a punto de rebosar. Dice: pues muy sencillo, hija, coge arroz de esa olla y venga echando para la otra. Entonces cogió el arroz de esa olla y echó para la otra. Pero el caso es que la cosa seguía. Entonces, esto ya me parece una cosa extraña, tanto la madre del párroco como la cocinera. Entonces era domingo, como le he dicho que era domingo, el párroco estaba en la misa de 12, en la parroquia de la Magdalena, y lo avisaron: venga usted, don Luis, porque esto parece algo extraordinario, esto se ha invocado a San Juan Macías. Don Luis Zambrano vino inmediatamente después de que termine la misa. Cogió el cazo y la olla pequeñita empezó a coger arroz, pero para otra olla. Pero ya las ollas eran pequeñas, entonces ollas de 15 y 20 litros se iban llenando. De las ollas pequeñitas se iban llenando esas ollas de 15 y 20 litros. El arroz, ¿cómo se veía? Pues se veía brotar desde el fondo. Toda la gente que quiso el vino lo vio brotar el arroz desde el fondo. A medida que iba brotando salía casi medio crudo, ¿vale? Se iba cogiendo de la olla para la otra olla mayor. Pero de una olla a lo mejor de 2 litros y el agua igual, 2 litros, como se llenan ollas de 15 y 20 litros sin echarle ni más agua, ni más aceite, ni más ajo, ningún condimento. Salía, y de esa olla, para llenar la olla de 15 y 20 litros, se probaba el arroz, un arroz bueno, cocido y extraordinario. Ahora, yo fui uno más. Los más por toda la gente del pueblo, porque fueron cientos y cientos de gente del pueblo, de la reunión, yo no sé el número total. Entonces se cogieron el carbón vegetal, por regla general, lo que dura en 1 hora. Bueno, pues don Luis Zambrano empezó a coger el arroz a la 1 de la tarde y estuvo hasta las 5 de la tarde cogiendo arroz, 4 horas, a la vista de toda la gente que vino, porque se corrió la voz por la calle. Y entonces, pues, en la casa del cura hay un milagro, en la casa del cura está creciendo el arroz de una vez pequeñita, y acudió toda la gente que quiso, y viendo el arroz toda la gente que quiso. Yo fui uno más. Esto, pues, a lo que tenemos fe, yo tenía fe desde luego ya de siempre, pues
se aumenta mucho más todavía viendo estas cosas. Esta es una gracia que yo he tenido igual que todos los que lo vieron, ¿eh? Y además tuve la suerte de estar las 4 horas aquí presente mientras que duró el milagro del arroz también. Yo probé también el arroz, ¿eh? Y un arroz buenísimo, bien guisado y todo lo demás. Todo lo demás. Muy extraordinario. El primer milagro, esto fue el arroz. Bueno, el arroz de don Luis Zambrano, como era una persona así tan caritativa y tan amante de la iglesia y todas esas cosas, pues no quería que las familias vinieran aquí a casa a recoger la comida los domingos. Entonces, como él tenía un colegio, pues las chicas del colegio, las mayores y las señoritas y las esclavas, iban y repartían por las casas todas que le he dicho ahora, la casa de todos, incluso por una aldea que se llamaba La Papaya, por ahí iban repartiendo la comida. Por si acaso a algunas personas le daba vergüenza de venir aquí a recoger comida y demás. Los niños querían que se manifestara la gente ni que nadie viera que le daban de comer. Entonces se iba repartiendo la comida a toda esta gente. La cocina, esta es similar. La cocina auténtica se siguió usando, así como la olla pequeñita y el cazo. Eso era una reliquia, porque una reliquia verdadera, porque tanto la cocina como de la olla y el cazo, de un milagro tan importante y tan grande como este, pues en el mundo dos milagros solamente ha habido de esta clase. Por ejemplo, vamos a Fátima y que hay muchas curaciones de enfermedades, de cáncer, de todas esas cosas. Vamos a Lourdes, igual hay muchas curaciones de cáncer, de todas esas cosas. Pero en la Iglesia se reconoce de multiplicación de alimentos solamente 2 milagros importantes y a nivel mundial, que son, como los tenemos aquí en este panel, la multiplicación de los panes y los peces y la multiplicación del arroz. La cocinera y don Luis, en el mundo entero, de multiplicación de alimentos y reconocidos por la Iglesia solamente estos dos. Como digo, las cosas pues no sabemos el fin, no sabemos el fin, y eso pues, ha sido una pena. La única olla que existe es lo que tengo aquí en este reportaje del año 40 del milagro del arroz. Es esta, que fue una de las ollas que sirvió para repartir el arroz. Esta fue al obispado, la lacraron, pusieron unos corones y después con lacra, la lacraron, y está en Ribera del Fresno, donde nació el santo, en el museo y en la casa donde nació el Beato Juan Macías. Esto fue en el 40, aquí me hicieron una entrevista a nosotros todos, la cocinera, otra de las religiosas, otra señora que vive en la universidad que le he dicho Fernanda Blasco, y un servidor. Aquí estamos. Luego después, esto fue de las cosas que se repartían. Y ya pues voy a hablar un poquito de la biografía de San Juan Macías. San Juan Macías nace en Ribera del Fresno en el año 1585, siglo XVI, 1885, siglo XVI. De padres muy pobres, labradores y de campo. Pero tuvieron la mala suerte de quedar huérfanos primeramente de padre y muy seguidamente de madre. Entonces se quedaron tanto Juan Macías como la hermana muy huérfanos a muy temprana edad. Era una de esas familias del siglo XVI que eran muy piadosas y desde pequeñito educaban a los hijos a rezar las oraciones principales como el Padre Nuestro, el Ave María y todas esas cosas. Y Juan Macías pues ya lo aprendió así como su hermano. Pero murieron, ya le digo, muy temprana edad. Se hizo cargo de ellos un tío carnal.
tanto de la hermana como de Juan Macías. Entonces este tío Carlal, los padres de ellos muy pobres, pero este tío Carlal era un señor poderoso, con fincas y con muchas cosas, y puso a Juan Macías a cuidar ganado de ovejas, con muy corta edad, 5 años aproximadamente, y se dedicó a cuidar de las ovejas. Este es uno de los primeros milagros, el primer milagro de Juan Macías. Con él iba otro compañero que guardaba una piara de cerdos, y todos los días, pues, a pastar para que... Pero un día se distrajeron, empezaron como niños a jugar, y al compañero, pues, se le cayó un cerdito para un pozo que era a ras del suelo. No tenía brocal ni mucho ánimo. ¿Y qué pasó? El compañero de Juan Macías empezó a llorar. En aquellos tiempos, los patronos y los amos y todas las cosas, pues trataron mal a las personas cuando no cumplían con su deber o se habían descuidado, como le pasó a este chico que el cerdo se le cayó para el pozo. Y Juan Macías, que ya sabía un poquitito de rezar, le dijo al compañero, dice, vamos a rezarle a Dios a ver si nos soluciona esto. Y empezaron los dos a rezar a Dios. Esto lo tengo como un cómic para los niños, para que se enteren más. Esto es que al campo, aquí San Juan Macías, se ve con la aureola, y este compañero. Empezaron a rezar, y Juan fue cuando empezó el agua del pozo a subir y pudieron coger el cerdito. Este es un cómic de empezar a coger el cerdito. Y este fue uno de los primeros milagros que he hecho. Aquí no había nada. Ahora mismo hay un templete en el milagro entonces ahí está el pozo. Y luego después tenemos este periódico también, donde las ceremonias que se hacen. Aquí hay muchos sacerdotes celebrando la misa, una cantidad de fieles enorme, donde se hizo el milagro primero de Juan Macías. Después siguió haciendo muchos milagros más, tanto en Ribera del Fresno como al sitio donde vivo, ahora te cuento también. Él, pues, era un chico escogido por Dios. Creo que tenía algunas relaciones con San Juan Evangelista, que se le aparecía de vez en cuando, ya desde niño fue santo. Y le aconsejó Juan Evangelista, San Juan Evangelista, para que emigrara a Perú, concretamente a Lima. Y él obedeció a San Juan Evangelista y cogió y marchó pues a Perú, a Lima. Esos viajes en aquellos tiempos, en el siglo XVI, XVII, pues eran unos viajes penosos, de meses y más de meses viajando. Al llegar a Lima, él siguió siendo pastor, pero ya en Ribera del Fresno tenía mucha amistad con los padres dominicos, los padres predicadores, los padres dominicos. Y los padres dominicos, como el niño huérfano y eso, pues lo apreciaban y lo querían mucho. Y entonces, pues, en Lima, que también estaban los padres dominicos, él visitaba el convento de la Magdalena. Entonces, pues, un amigo de los padres se hizo y por último ya los padres le dijeron, quédate con nosotros. Se quedó de religioso con ellos, hermano religioso, no fue sacerdote nunca. Y además, pues, más seglar más tiempo seglar que religioso. En el convento de la Magdalena, pues lo pusieron de portero, porque como no había ido a la escuela nunca, lo pusieron a trabajar desde muy pequeñito, con la oveja y con la cabra, ya fue portero del convento de la Magdalena. Allí estuvo de compañero, no sé si han oído ustedes nombrar, a Fray Martín de Porres, este negrito que es un negrito
de raza negra. Y entonces pues allí fue un compañero. Allí se dedicó a los pobres también, porque como decía, las armas principales de él eran los pobres, rezar el rosario y pedir por las almas del purgatorio y unas más cosas más que tenía como hacía. Entonces pues, como tal, siguió haciendo sus milagros y sus cosas, porque hizo muchísimos milagros. Entonces pues, uno que es muy gracioso, le regalaron un burrito en Lima, y tenía mucho trabajo la portería porque era un convento donde había bastantes frailes y demás, pues había mucho movimiento. Entonces él pues muchas veces no podía ir a pedir a la gente pudiente para darle de comer a los pobres que se acercaban a la puerta del convento. Le dieron el burrito este y le decía que no podía ir al burrito. Dice, hoy tienes que ir a la casa esta a pedir para los pobres. Y el burro, solitamente, sin nadie, iba por las calles y por las casas a las puertas con la pata dada a las puertas, y la gente le entraba en las alforjas, la comida y todo lo demás. Siempre hay muchachos rebeldes por todos los sitios, entonces pues querían quitarle la comida, pero el burro con las cofres, pum, lo desviaba todo. Con las cosas lo desviaba todo. Y el tipo siguió haciendo muchísimos más milagros. Y entonces, como ya había hecho muchos milagros, el Papa Gregorio XVI, 1837, lo hizo ya beato. Por eso tuvo mucho tiempo de beato. Y entonces pues ya tenía los grados de venerable, de otros beatos y de siervo, y entonces Papa Gregorio XVI lo beatificó, lo hizo beato, antes de ser santo. Después, el milagro del arroz, porque ya he dicho que no hizo falta que se nada, pero el carbón, que dura 1 hora también, aproximadamente duró todas las 4 horas, no hubo que echar carbón tampoco ni nada. Entonces, pues, San Juan decía, pues, para ser los santos hacen falta por lo menos 2 milagros importantes, pero a San Juan Macías le valió solamente el milagro este de la arroz. Para hacer a una persona santa hacen falta 2 milagros importantes. Y a Juan Macías le valió solamente el milagro del arroz. El Papa que reinaba entonces era Pablo VI, con el milagro del arroz, Pablo VI. Me dije ya que Don Luis, cuando fue el milagro que llamaba obispo, y el obispo de Libertad, pues desde que fue el milagro hasta que lo hicieron santo pasaron 26 años. Entonces, como uno de los que tuve la gracia y la suerte de estar presenciando el milagro y casi las 4 horas, pues nos llamamos al obispado, a 22 de los que lo vimos, los 22, para hacernos unas preguntas y jurar con la Biblia en la mano que no dijéramos nada de lo que íbamos a contar allí, ni a unos ni a otros, ni a los que iban individualmente. Y estaba entre los 12 sacerdotes que estaban en el tribunal un canónigo que es un poquito más que un sacerdote, un cura. Este canónigo pues está totalmente en contra del milagro. ¿Qué va a pasar de eso? Eso no es así, no es milagro. Cuando me tocó a mí hacerme la entrevista individual, pues me preguntaron todos los sacerdotes y demás, y el abogado del diablo me mira para mí y dice, oiga usted, ¿cómo era la sotana del cura? Digo, la sotana del cura, donde usted era negra con todas las sotanas del cura, porque antes todos los curas iban con sotanas negras y ahora ya no. Dice, no, y la manga del cura, ¿cómo era? Digo, la manga del cura corriente. No, es por si acaso caía arroz de la manga del cura. O sea, totalmente el abogado del diablo en contra. Al final
ya dijo que no, que era el diablo y todas esas cosas. Pero todo esto tuvo que pasar antes del milagro del arroz. Antes del milagro del arroz. Entonces tengo aquí también, yo tenía unos paquitos de arroz, que los cogí en una cajita, como recuerdo. Pero luego después vinieron los padres dominicos, como San Juan Matías, que es el dominico también, ahí lo vemos, el hábito blanco y el escapulario negro. Y entonces, pues, el arroz tuvo que ser analizado. Entonces, los dominicos me pidieron a mí que les dejara esos paquitos de arroz. De decir, se los dejo con una condición de que me lo devuelvan ustedes, pero hasta la fecha no me lo devolvieron. Entonces, vemos aquí el análisis que tuvieron que hacer en Valencia para ver qué clase de análisis, de qué clase de arroz era. Porque hay muchas clases de arroz, de mucha cocción, de mucho aumento, de menos aumento, y entonces pues era un arroz completamente según este análisis de arroz en Valencia y también en Madrid, normal, un arroz normal, corriente, sin ningún misterio más de nada para apreciar este arroz. Aquí está la clase de arroz y todas esas cosas. Una fotografía auténtica de Juan Macías es esta, ¿no? Aquí lo vemos muy jovencito, todas esas cosas, pero una fotografía más auténtica es esta. Esta documentación toda la he cogido yo porque me gustó muchísimo, ¿sabes? Y la tengo aquí con mucha suerte. Decía usted que se había divulgado poco hasta la fecha, ¿eh? Hay muchos libros y muchas cosas de Juan Macías, muchas biografías. Una de ellas, dos de ellas tengo yo aquí. También le llamaban el ladrón del purgatorio, de sacar la alma del purgatorio. Aquí, en una de las almas de él, era el rosario. Aquí lo vemos como el rosario. Aquí lo vemos como el rosario. Y después, en la Magdalena, en el convento de la Magdalena, este era el sillón donde él se solía sentar, un sillón trailero, sí. La canonización, pues yo tuve la suerte de estar también en Roma, cuando lo hicieron santo, yo tuve la suerte de estar ahí también. Entonces, pues, aquí vemos a don Luis Zambrano, el sacerdote, hablando con Pablo VI, que dijo la misa en el Vaticano con él, cuando lo canonizaron. Y aquí vemos el periódico del día de la canonización, el que se llama el Observatorio Romano, que es italiano. El observatorio, aquí está la fecha que lo canonizaron, aquí, no tengo que ir a la gafa de él, la fecha del periódico, se ve, ahí la fecha. Fue en el 74, en el 75. En el 75. Que sabía que iba solo. Sí. Ahí, el día de la canonización. El 75, ¿verdad? Porque en el 74 exacto. fue cuando... Sí, exacto. Y entonces, lo que vemos en el periódico los romanos mismos, el tapiz que pusieron cuando se canoniza a un santo, no se preocupe. No, como no lo voy a realizar, no se preocupe. Esto es sagrado. Cuando ponen el tapiz, que pusieron el tapiz en la Basílica de Roma, y luego, muy curioso, aquí el Papa VI hablando con la cocinera, el día de la canonización. El día de la canonización. Sí, o sea que va por la iglesia, a Pablo VI se quedó mirando, creo, cuando lo explicaron y dijeron todo lo que era una cosa extraordinaria, porque en la iglesia, dijo Pablo VI, no había habido nunca multiplicación de alimentos y sobre todo para los pobres, para la gente pobre, como comentar, que no solamente fue por los pobres y para los pobres. Decía usted anteriormente también que no estaba muy publicada la cosa, pues aquí vemos algunos artículos. Dice, ¿qué dice ahí?
La televisión japonesa. El milagro. Que trajo hasta Olivenza a la televisión japonesa. Está un poquito divulgado, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Este no lo podemos leer porque en alemán. Aquí vemos la cocinera también, donde se habla de algo. Y aquí recogen a mí un poquitito también. Aquí Ha llegado mejor. Sí. Luego después, esto sale a reducir de vez en cuando. El milagro del arroz. Sale a reducir en el Vaticano. Pues todo esto fue la multiplicación del arroz. San Juan Macías es muy amigo del milagro. Así que ustedes pidan de San Juan Macías muchas cosas que yo creo que se lo van a conceder. Yo creo que se lo van a conceder. Le voy a dar una estampita de San Juan Macías. De San Juan Macías. Muchísimas gracias. Sí. Esta es San Juan Macías. Sí. Y otra estampa del que está haciendo muchos milagros ahora, que fue el hombre Zambrano, que estaba en el milagro y que es actualmente venerable, y hacen hasta que le pidan muchas cosas para que lo hagan venerable, porque si hacen un milagro no lo hacen santo, ¿eh? Te voy a dar también la estampita del padre este que estuvo en el milagro y que nos trajo a nosotros la devoción de San Juan Macías, de Ribera del Freno. De Ribera del Freno trajo de la... Muchísimas gracias. Toma. Sí, ahora, si quieren ustedes preguntar a otro sitio, pues pueden preguntarla de él. Una pequeña, ¿cuál es? Una cintita de las cosas que dijo la cocinera. Hay beatos que pobrecito. Pues sí. Yo quería hacerle una ligera puntualización sobre lo que dije. A lo que me refiero de la divulgación, es magnífico de Japón, de Alemania, Sí. pero a lo que me refiero es que si este milagro tuviera alrededor lo mismo que el templete donde se produjo el del cerdito, pues si tuviera alguna gente que se dedicara a este tipo de estampas, el rosario, el escapulario, recuerdo, souvenir, como hacen, y ese dinero que se recogiera para ayudar precisamente a pobres. Sí, también Exactamente, pero que si lo cogiera algún tipo de asociación aquí en Olivenza, que le pusiera un sitio donde hubiera un montón de rosarios de recuerdo, de souvenirs. Hay varias hermandades también de penitencia, ¿eh? Está la cofradía del descendimiento, la cofradía de Jesús Orando en el huerto, la cofradía de los obreros, de Jesús Orando de Jesús. En fin, hay varias cofradías. Una de esas cofradías podría hacer eso, perfectamente. En Ribera del Freno está la Asociación de los Amigos de San Juan Macías, y ahí sí, ahí tienen rosarios, tienen imágenes pequeñitas de San Juan Macías, y ahí venden esas cosas. Claro, eso desde luego. Incluso hacer fiestas específicas conmemorando y que hubiera misa y que en ese momento se dijera, se reparte esto, cualquier cosa, un arroz, por ejemplo, al que vaya, ya que el milagro del arroz, divulgarlo de esa forma, porque esto es algo que a nosotros, y estando ustedes como tiene que haber, no solamente los que lo presenciasteis aquí, los que comieron que todavía hay, pues tener la grabación, reunirlos, los que queden ancianitos y a cada uno hacerle una pregunta, esos vídeos en un centro de divulgación, tenerlos, que alguien los pueda poner, que se puedan llevar en un CD o grabado, pagando, y ese dinero a pobres sin duda, con obras de caridad, no orientadas a otra cosa. Una idea extraordinaria. Por eso yo me encantaría que aquí él que está, pues fuera capaz, tú que vives aquí, que tienes medios
de divulgación, porque Sí, hombre, gente sí, de sí, Soria y sí, de- sí. que fuera capaz, porque la riqueza que le daría al pueblo, porque la gente que vendría a esa romería del arroz, el día del arroz, en la conmemoración del día que se hizo santo, pues, por ejemplo, pues toda la gente primero vendría de por aquí cerca, pero al final eso iba creando, iba cada vez uniendo a más gente, y salía ya, y luego de aquí hasta la población de donde nació, Sí. una marcha o cualquier tipo de rosario o cosas así, y sería hacer a este pueblo un pueblo de peregrinación religiosa. No, es que se lo merece por todo lo harto. Sí. Y es que ahora mismo todavía están ellos. Sí. Y dentro de nada no van a estar. No. Es que, hombre, por ley natural y ley de vida, que es lo triste. Vais a quedar vosotros y encima yo llamo Sí. a una persona aquí de Olivenza, lo mismo que te llamo a ti, y dice, yo no sé nada de eso, ¿no? De aquí. Digo, pues vamos, es que por eso que son grandes desconocidos, un milagro tan grande. Sí, a nivel mundial. A nivel mundial, la multiplicación de los panes y los peces y este. Madre mía, si eso es que es una cosa que lo tiene en todo el mundo católico, que está todo Sudamérica. Sí. Es que hay en el mundo un montón de cientos, miles de millones de cristianos que pueden en un momento dado esto ser algo clave. Sí. Que por eso a eso es a lo que me refiero. Yo tiene usted mucha razón, porque en el mismo Olivenza, pues sí, lo conocen muchísima gente, un tanto por ciento muy elevado, pero hay gente en Olivenza que todavía no ha visitado la capilla, ¿eh? Sí, una cosa tan importante como es, ¿eh? No obstante, pues, por aquí han pasado ya muchos obispos, y como tenemos tanta relación con Portugal y estamos tan cerca, pues ya me estaremos obispos de la zona. Los últimos que han llegado aquí fue el arzobispo de Évora con todos los sacerdotes de la diócesis de Évora. Y aquí celebraron la misa. El motivo de estar la cocina esta de hierro aquí fue porque hay aquí celebraciones de Eucaristía en la fecha que nació el Beato Macías, la que los Carlos usaron, se hacen algunas procesiones también, novena en la parroquia de la Magdalena, se hacen todas esas cosas. Pero en realidad, cuando fue el milagro, la cocina no estaba aquí en el centro, esta cocina no estaba aquí en el centro, la cocina estaba aquí, aquí. Y aquí hay una señal, ¿ven ustedes? Ahí, Sí. Pues el piso es igual. Entonces lo que había ahí era una pared. Aquí se ve, llegan ustedes, ven, una pared. Una pared. Sí, la pared. Y tenía esa altura. Entonces la cocina estaba ahí. Solo que ahí se han puesto para eso, para la misa. Pise y todo eso. Sí. Bueno, Yo tengo una pregunta, que no entiendo cómo me pasó hace relativamente poco. ¿Cómo? Hace 70 años. ¿Cómo ha dicho? Que pasó el milagro hace muy poco. Que yo lo que no entiendo es cuándo pasó. Cómo no todo el pueblo, cómo esa noticia no se extendió por toda España y no la siguen manteniendo tan fervientemente. No, Porque si es un milagro tan Esa importante. fue una de las cosas, exactamente, que no se dio inmediatamente publicación al milagro, ¿eh? Tardó unos cuantos de años, en publicar poquito a poco, ¿eh? porque No obstante, cuando el milagro, sí, acudió mucha gente por curiosidad, por lo que fuera, porque la voz se corrió por el pueblo, y entonces pues, acudía la gente a ver el milagro, ¿eh? Entonces, sí. Y cómo esa gente que vio el milagro, cómo a sus hijos no le han insistido muchísimo que el milagro era real y cómo en 70 años se ha perdido. Es lo que no entiendo. Después se ha hecho mucha propaganda, sobre todo con los niños de los colegios, de los institutos, y todo se ha hecho mucho programa, piensan, y los niños y todas esas cosas. Y eso ya ha sido bastante bueno porque le han contado a los padres, nos dijeron esto del arroz, y la gente nos ha enterado también mucho por eso, también mucho por eso. Y luego después, pero lo que pasa es que don Luis, al parecer el párroco, dijo, que usted lo dijo la vez que yo estuve este año pasado aquí,
de esto más vale no decir nada. Van a pensar que estamos locos. Sí, y ahora mismo también le paró al párroco cuando habló con él. Dice, espérate Luis, que esto no se puede publicar y decir, esto es un milagro, esto es un milagro, esto es un milagro, ¿no? Claro. La iglesia siempre, pues, no, de pronto no dice esto es un milagro, sino que espera un poquitito, ¿eh? Sí. Y no obstante, pues, eso sí, en toda vivencia, cuando en una casa hay una cosa muy abundante, dice, esto crece más que el arroz de Don Luis. Claro, no es por Don Luis, que crece Juan María, ¿eh? Sí, pero ese dicho es por todo el pueblo, ¿eh? Sí. Luego también el cuadro representa el milagro del arroz y por la ventana se ve el milagro de multiplicación de los panes y los peces de Efectivamente. Cristo. Sí, el pasaje evangélico de la multiplicación de los panes y los peces. Y estaban 500 o 600 personas y un jovencito pues tenía 2 o 3 peces y 2 o 3 panes y la gente estaba pasando hambre y los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron, están pasando hambre y dijeron, no os preocupéis. Y multiplicó los panes y los peces y hubo cestos de sobra de peces y cestos sobra de panes. Y ahí se puede ver como en el azulejo pues, se parece a Don Luis y a Leandra, se parece la cocina, se parece a la foto que usted ha... Es que no era tampoco... Son azulejos. Sí, esos son azulejos, es difícil, claro. pero que se parecen. Sí, se parecen. ¿Y cuánta gente, Sí. cuánta gente estuvo en la cocina viendo cómo se multiplicaba el arroz? ¿Cuánta gente? Sí. Eso sí que no te lo puedo decir porque fue tanta que no se contó. Porque vino mucha gente. Ya te he dicho, con curiosidad y todo. Pues, bueno, pues dio gente de Badajoz. Yo hablé con 2 o 3 personas de Badajoz que vinieron de Badajoz, porque como duró 4 horas, pues suficiente tiempo para venir a ver toda la gente que quiso. ¿Y venían de la cocina y cogían de las ollas que estaban aquí? ¿O ¿Qué? se hablaban afuera? Que si vinieron, ¿qué? Que si la gente que venía a comer Sí. entraba en la cocina y cogía de las ollas. Cogían el arroz. Mucha gente también cogió unos papelitos, granitos de arroz, eso lo llevó, ¿eh? Mucha gente sí. En Olivenza actualmente existe que de sus familiares, un señor que está casado, Arturo del Moral, tiene todavía una cajita con un cuarto de abajo. Es la única persona que tiene en Olivenza de eso. No lo ha perdido. Sí. Bueno, Sí. Lo que es gracioso en el azulejo que la figura central enlace los dos milagros. Es como mirando a... Eso, es como diciendo, una cosa parecida a la multiplicación de los panes. pero la figura Y Juan central. Macías en el medio, que fue el promotor del milagro. Juan Macías está en el centro. Eso es. No, pero se refiere al niño que El en el niño cuadro, del cuadro que está en la que está mirando a la olla. Sí. Está enlazando las dos escenas. Sí, exacto. Y los dos como diciendo igual. Eso es. Pues sí. Bien. Pues nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues pues entonces si le parece bien, para que no haya en el mundo hambre, porque todavía hay mucha hambre en el mundo, vamos a rezar un Padre Nuestro a San Juan Macías pidiendo para que no haya hambre todavía en el mundo, ¿eh? Con su permiso, vamos a rezar. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Presidis suscipientes presum in praetorium, congrega verunt ad eum universum cohortem. Ad exuentes eum, clavidem consiliam circumdederunt ei, et plectentes corporam de spinis,